Problemas de triángulos rectángulos. Bueno, estamos aquí nuevamente en BrainMath, su canal. Hoy vamos a atender un tema muy importante como lo es la solución de problemas relativos a triángulos rectángulos. Entonces iniciemos con un primer ejemplo que dice de la siguiente manera: el extremo inferior de una escalera apoyada contra una pared se encuentra a 10 metros de la pared. Si alcanza justo hasta una ventana situada a 20 metros del suelo, ¿qué ángulo forma la escalera con el suelo? Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar el gráfico. Aquí tenemos la pared, aquí ustedes pueden observar, aquí está la ventana, tenemos entonces la escalera que se ubica en la ventana y también pueden observar ustedes que en esta parte de acá hemos colocado nosotros lo que es el ángulo. Aquí tenemos a teta, ¿sí? y aquí tenemos lo que es la altura en este caso, que nos está marcando 20 metros. Aquí tenemos a teta y nos dice que la escalera se encuentra apoyada a una distancia, se encuentra a 10 metros de la pared. Aquí están los 10 metros. Entonces observamos con cuidado los datos que nos dan entonces la altura de la pared, nos dan la distancia y nos están preguntando por el ángulo. Miramos qué razón trigonométrica nos relaciona esos dos datos conocidos. Entonces miramos que los datos que nos dan corresponden al lado opuesto de teta y corresponde al lado que está al pie. Eso nos permite a nosotros hacer uso de la razón trigonométrica denominada tangente. Tangente de teta es igual a 20 sobre 10. 20 dividido 10 nos da 2. Como lo que vamos a hallar es el ángulo, entonces despejamos el ángulo teta y decimos que teta es igual a arcotangente de 2. Y arcotangente de 2 nos da a nosotros que teta es igual a 63.43 grados, lo cual corresponde a que la escalera forma un ángulo. La escalera forma un ángulo con la pared de 63.43 grados. Ahí tendríamos ese primer ejemplo resuelto. Vamos entonces a dar inicio al segundo ejemplo. Dice: el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 40 metros de hilo es 40 grados. Determinen la altura de la cometa. Entonces este corresponde al hilo de la cometa, esta es la cometa, son 40 metros de hilo. El ángulo de elevación de la cometa corresponde a 40 grados. Aquí tenemos los 40 grados. Y nos piden a nosotros hallar la altura. Entonces miramos qué razón trigonométrica nos relaciona el lado opuesto con la hipotenusa. Bueno, entonces la razón trigonométrica que nos sirve a nosotros correspondería a seno. Seno para nosotros, seno de 40 grados es igual a lado opuesto, que ustedes pueden ver, lado opuesto sobre hipotenusa, o sea, x dividido en 40. El seno de 40 nos da 0.64 igual a x dividido en 40. Como a este lado no hay denominador, entonces colocamos como denominador la unidad y vamos a despejar a x. Entonces multiplicamos en diagonal por los datos que se conocen y dividimos por el que queda solo. Sería 0.64 multiplicado por 40 dividido en 1. Como es dividido en 1 no lo coloco porque la división entre 1 no tiene ninguna incidencia. 0.64 multiplicado por 40 nos da a nosotros 2.56. Respuesta: la altura de la cometa es de 2,56 metros. Ahí entonces queda finalizado el segundo ejercicio. Vamos para el tercer ejemplo. Un hombre situado a 5 metros de la pared de una galería de arte observa que el ángulo de elevación de la parte superior de uno de los cuadros es de 30 grados y el de elevación de la parte inferior es de 15 grados. ¿Cuál es la altura del cuadro?
Entonces como primera medida realizamos el gráfico. Aquí tenemos el cuadro, ustedes lo observan. Desde aquí se observa la parte superior del cuadro y también se observa la parte inferior del cuadro. Se nos forman dos ángulos, un ángulo pequeño que corresponde a este, que es de 15 grados, y un ángulo grande que corresponde a 30 grados. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta que en esta figura se generan dos triángulos rectángulos. Este primer triángulo rectángulo que corresponde a un ángulo de 15 grados y el segundo triángulo rectángulo que corresponde al ángulo de 30 grados. La distancia de aquí a aquí es X y la distancia de aquí hasta aquí es Y. Y vamos a llamar Z a la altura del cuadro. La altura del cuadro corresponde a la operación a Y menos X. Entonces vamos a proceder a mirar, a tratar de hallar estas dos incógnitas. ¿Qué datos nos relacionan, qué razón trigonométrica nos relaciona el lado opuesto con el lado que está al pie? Entonces tenemos tangente de 30, que es igual a Y sobre 5. La tangente de 30 es 0.57, igual a Y sobre 5. Como no hay denominador aquí, entonces vemos que se coloca la unidad y volvemos otra vez y hacemos lo mismo. Vamos a despejar a Y, entonces multiplicamos en diagonal por los dos datos que se conocen y dividimos entre el que queda solo. Sería 0.57 por 5, por lo tanto nos daría que Y es igual a 2,85. Hacemos lo mismo con el segundo triángulo y decimos tangente de 15 grados es igual a X sobre 5. La tangente de 15 grados es 0.26 igual a X sobre 5. Como no hay denominador, entonces también colocamos, vemos que se coloca la unidad y entonces observamos que nos queda 0.26 dividido en 1. Vamos a despejar a X, multiplicamos por los dos datos que se conocen en diagonal y dividimos por el que quede solo. Sería 0.26 por 5 que nos da 1.3. Entonces ya conocemos los dos valores, vamos a proceder a hallar la altura del cuadro. Z es igual a Y menos X, por lo tanto Z es igual a 2,85 menos 1.3, de donde Z es igual a 1.55. Respuesta: la altura del cuadro es de 1.55 metros. Bueno, continuemos entonces nosotros acá con nuestros ejemplos de problemas que implican la utilización de triángulo rectángulo. Entonces aquí dice: un avión de reconocimiento que vuela a 1000 metros ve dos botes delante de él. Si los ángulos de depresión son 31 grados y 42 grados respectivamente, halle la distancia entre los dos botes. Entonces aquí tenemos el avión, aquí tenemos el primer bote y aquí tenemos el segundo bote. Se observa un primer bote y luego se observa un segundo bote. Entonces podemos nosotros analizar que aquí hay un primer ángulo que es un ángulo pequeño y luego hay un segundo ángulo. Obviamente entre más cerca esté el bote, pues el ángulo será mayor, y entre más lejos esté el ángulo será menor. Sabemos que el avión vuela a una altura de 1000 metros, entonces tenemos aquí la altura 1000 metros y 1000 metros. Aquí se arman los triángulos. Tenemos que a esto lo vamos a llamar X, y a esta distancia de aquí hasta aquí la vamos a llamar nosotros Y. Y la distancia de los botes corresponde a Z, que es la distancia que separa a los dos botes. Entonces, razón trigonométrica que me relaciona a mi lado opuesto con lado que está al pie, pues tangente. Entonces observamos que decimos tangente de 31 es igual a 1000 metros dividido en X. La tangente de 31 es 0.60. Como no hay denominador, colocamos la unidad, igual a 1000 sobre X. Como lo que vamos a hacer es despejar a X, multiplicamos por los dos que conozcamos, los dos valores que se conozcan en diagonal, y dividimos por el que queda solo. O sea, X es igual a 1 por 1000 dividido en 0.60, lo cual me da que el valor de X es de 1666,6 metros. Luego procedemos a trabajar con el otro triángulo, con el triángulo más grande, y decimos tangente de 42 es igual a 1000 sobre Y. La tangente de 42 es 0.90
igual a 1000 sobre y. Como no tiene denominador, colocamos la unidad, vamos a despejar a y, entonces decimos que y es igual a, multiplicamos por los dos valores que se conozcan en diagonal y dividimos por el que quede solo, o sea 1 por 1000 dividido en 0.90, esto nos da 1111,11 metros. Si ya conocemos los dos valores a los cuales se encuentran los dos botes, entonces vamos a hallar la distancia entre dichos botes. Por lo tanto, sabemos que eso se halla con esta fórmula que dice que z es igual a y menos x. Reemplazamos, y es igual a 1666,6 metros menos 1111,11 metros. Eso nos da 555,49 metros. Por lo tanto, la distancia entre los botes es de entonces, terminado el ejercicio anterior, en donde la distancia de los botes es de 555,49 metros, procedemos entonces a realizar el siguiente ejercicio. Dos edificios están situados en un mismo plano horizontal y separados por una avenida de 60 metros de ancho. Los ángulos de elevación del pie de cada uno a la cúspide del otro son de 30 grados y 75 grados respectivamente. Encontrar la altura de cada edificio, el ángulo de depresión de la cúspide del más alto a la cúspide del más bajo. Entonces inicialmente vamos a hallar nosotros lo que corresponde a la altura de los edificios. Entonces aquí tenemos el edificio más alto, aquí tenemos el edificio más bajo. Se observa la cúspide desde aquí, se observa la cúspide desde allá, lo cual nos da que esta es la altura de este edificio, que es y esta es la altura de este edificio, que es x. Entonces vamos a empezar diciendo tangente de 30, lado opuesto, que es x, sobre la distancia que separa los edificios, que es 60. La tangente de 30 me da 0,57 sobre 1 igual a x sobre 60. Vamos a despejar a x, entonces multiplicamos por los dos que estén en diagonal que se conozcan y dividimos por el que queda solo. O sea 0.57 por 60 dividido en la unidad. Cuando estamos dividiendo entre la unidad ya les había dicho que pues como esto no altera nada, entonces lo podemos omitir acá. Esto nos da que x es igual a 34,2. Vamos con el otro triángulo. Tangente de 75 es igual a y sobre 60. La tangente de 75 es 3,73 sobre 1 igual a y sobre 60. Multiplicamos por los dos datos conocidos y dividimos por el que queda solo. O sea 3.73 por 60. Y es igual a 223,8. Por lo tanto la respuesta es: la altura de los edificios son 34,2 metros y 223,8. Nos faltaría hallar el ángulo de depresión de la cúspide del más alto a la cúspide del más bajo. Si queremos hallar eso, tendríamos entonces nosotros que hacer lo siguiente. Entonces, acá tendríamos nosotros que armar un triángulo. Correcto. Y entonces tendríamos que nos están pidiendo a nosotros hallar este ángulo que es θ. Ya se conoce esta altura y, que sabemos que es 223, y conocemos esta distancia que los separa de ellos es 60. Conocemos esto que es 223. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona a mí el lado opuesto y el lado que está al pie? Pues en ese caso sería tangente, ¿no? Tangente de 60, y así podríamos hallar nosotros el ángulo de depresión. Simplemente había que despejar θ para poderlo hallar. Bueno, entonces continuando, tendríamos entonces que tangente de θ es igual a 223 sobre 60, lo cual nos daría que la tangente de θ es igual a 3,71, y como vamos a hallar el ángulo, entonces decimos que θ es igual a arcotangente de 3,71, y en la calculadora nos da que que θ es igual a 74,9. Por lo tanto, a la pregunta del ángulo de depresión sería
La respuesta sería que el ángulo de depresión de la cúspide del más alto al más pequeño es de 74.9.